Y en esta cruza les voy a hacer dos preguntas. Una, ¿con qué probabilidad estos padres van a tener un organismo, un hijo, que tenga el genotipo que pongo acá abajo? Ya encarrerados, también les pregunto, ¿con qué probabilidad van a tener un hijo que sea heterocigoto para todos? Y considerando que hay dominancia, ¿cuántos de los bichos van a tener fenotipo dominante para A, B y C, pero recesivo para mejor A, B y D, y recesivo para C y E? Y exactamente las mismas preguntas, pero para otra cruza, para otra pareja de padres. A ver, sean... Creo que se tarda más en escribirlos que en resolverlos. ¿Cómo? Que se tarda más en escribirlos que en resolverlos. Sí. Es que esto está horrible. Por eso uno extraña tanto los pizarrones de veras. Y son las mismas preguntas, ¿no? Y en parte eso es para escribir menos. Y por favor, o sea, les dejo 5 minutos para que contesten eso. Por favor, anótenlo y ahorita lo revisamos. Y el chiste es que detecten si hay algo en lo que se atoran, ¿no? Si hay algo que no les queda claro. Yo tengo duda con lo del fenotipo dominante y recesivo. No entiendo la pregunta. Ajá. Estamos considerando que, que hay dominancia en todos los genes, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir A mayúscula y A mayúscula, A minúscula están asociados a el color rojo y A minúscula es el color azul. En ese caso, el fenotipo dominante es el rojo, ¿no? Porque el heterocigoto y uno de los homocigotos tienen el mismo fenotipo, ¿sí? Y la A mayúscula basta para definir cómo es el fenotipo. Solamente los que tienen A minúscula tienen un color distinto, ¿sí? Y así como dijimos eso para el gen A, pues podríamos decir lo mismo para el gen B y nos inventamos otras características, ¿no? Así como dijimos el color, podemos decir el tamaño de las orejas, o pelo chino y pelo lacio, y todas las características que a nosotros se nos ocurran. Pero es que la parte que no entiendo es el fenotipo lo vamos a determinar de los dos anteriores, o sea... Ajá, o sea... Ok.
Era eso. Lo que quiero decir es, si estos dos tienen un hijo, ¿con qué probabilidad va a ser dominante para estos tres genes? Es decir, debe de ser heterocigoto para A o A mayúscula, heterocigoto para B o B mayúscula y heterocigoto para D o D mayúscula. Pero además debe de tener el fenotipo recesivo en estos dos genes. Es decir, debe de ser C minúscula, E minúscula, E minúscula. ¿Sí? ¿Sí aclaré las cosas? Sí, gracias. En lo que terminan, voy por agua. Un momento. ¿Alguien no ha acabado todavía? ¿O ya todos acabaron? Deme un Yo segundo, por todavía no favor. termino, profe. Muy bien, entonces me espero un momento más. Disculpe, tengo una pregunta. Sí. Si no tenemos genes dominantes en D, pues esto Ni A no ni es B se puede posible. hacer. Ajá, bueno, y entonces me tienen que decir la probabilidad de eso, ¿no? Sí, ok. Gracias. Sí.
¿Hay alguien que falte? ¿O podemos ya empezar? Por mí ya. Por mí ya también. ¿Sí? ¿Alguien, no? Bueno, ¿quién se ofrece para responder la primera pregunta? Y explicarnos, ¿no? No nada más decirnos la respuesta final, sino ir diciendo cómo la contestaron. ¿Alguien? Bueno, pues yo. Pues del primero, la posibilidad es de 0 y básicamente es porque no hay de dónde sacar una D mayúscula. Ajá, muy bien. Sí, y tienes razón, pero vamos a seguir el camino largo. Ahora, si en el examen me contestan eso, es bien, ¿no? O sea, basta que detecten un caso imposible, dicen la probabilidad de 0 y ya acabaron, ¿no? Y no tienen que hacer nada más. Pero nada más para ilustrar la forma de resolverlo, me gustaría que siguiéramos el camino completo, aunque sabemos, por lo que dijo Donovan, que es innecesario, ¿no? Y tiene razón en eso. ¿Cómo lo podríamos contestar si todavía no nos diéramos cuenta de que es imposible tener un hijo que sea heterocigoto para D, porque ninguno de los dos padres tiene D mayúscula? Entonces, ¿cómo podemos? Y parece que elegí mal porque en todos los casos puse heterocigoto, en todos los casos va a ser igual. Pero bueno, si no le hiciéramos caso a eso, ¿cómo va a ser cómo responderíamos? Sacando las probabilidades para cada uno de los genes. Ajá, ¿y cuáles serían? Vámonos por partes. Para A, ¿con qué probabilidad esta pareja tendrían un hijo que es heterocigoto para A? Con un medio. O sea, sería la mitad. Ajá. Todo el mundo de acuerdo porque dos heterocigotos van a tener con probabilidad de un medio un heterocigoto, ¿no? Para B, ¿cuál es la probabilidad de que estos dos bichos tengan un hijo que es heterocigoto? También un medio. También un medio. Y por favor, si alguien lo tiene diferente o encuentran otra o no saben de dónde salió ese medio, por favor, lo indican. Para C, ¿con qué Un medio probabilidad? También un medio, ajá. Y también para A. D, ya habíamos dicho que es también 0. Y para E, también sería un medio. un medio, ¿no? Y entonces la respuesta al final de esta multiplicación va a ser 0, y ya, ¿no? Y entonces la probabilidad de que estos dos tengan un hijo con este genotipo es igual a 0. Para la siguiente, sabemos que también va a haber un 0, pero vamos a ver qué onda con todo lo demás. ¿Cuál sería la probabilidad de que tuvieran un hijo con este genotipo? Para A, ¿cuál sería la probabilidad? Mitzi. Disculpe, doctor, yo tengo una duda. Sí, claro. A mí me salió en el bicho de arriba, en la Ajá. C me salió un 1, no un medio. ¿Dónde un 1? En CC. En CC. Mira, No. bien rápidamente, porque el segundo bicho, el segundo padre, digamos, el padre de la derecha, tiene un 1, ¿no? Un total de que sea C minúscula, pero el de la izquierda tiene nada más un medio, porque tiene una C mayúscula y una C minúscula. Entonces, un medio por 1 te da un medio. Oh, ok, ya entendí. Sí, de acuerdo. O sea, ¿cómo construyes Para este tienes que sacar una C minúscula de acá y una C minúscula de acá, ¿no? Con probabilidad de 1 vas a sacar una C minúscula de acá. Es el primer 1 que mencionó
Donovan ahorita. Pero sacar C minúscula de aquí no es seguro. Va a ocurrir nada más la mitad de las veces. Y entonces, para obtener, con respecto a C, nada más un bicho con este genotipo es 1/2 por 1 y eso es 1/2. Sí que estoy repitiendo lo mismo que dijo Donovan hace 10 segundos. ¿Sí? ¿De acuerdo, Denny? Ya. ¿Sí queda claro? Gracias. ¿No? ¿De qué? Bueno, entonces, para A, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos un bicho con este genotipo? Sería 1/2. 1/2, ajá. Para B, 1/2. 1/2. ajá. Para C, 1/2. también 1/2. Va a salir todo igualito, ajá. Para D, 0. 0, ajá. Y para E, 1/2. 1/2, ajá. Muy bien. Ahora, vamos a la última pregunta, que es no para un genotipo específico, sino para un fenotipo específico. Ya sabemos, porque Palomo lo señaló hace rato, que va a ser imposible que tengamos el fenotipo dominante para D, y entonces sabemos que la respuesta final va a ser 0. Y con eso, otra vez, si esto fuera un examen, no tendríamos que hacer nada más, diciendo eso y diciendo 0, porque no podemos tener ese genotipo para D, ya acabamos. Pero, otra vez vamos a ver el camino completo. ¿Con qué probabilidad obtenemos un bicho que tenga el fenotipo dominante para A? 3/4. ¿Cuánto? 3/4. 3/4. Ahí, ¿quién está hablando? Es que oigo muy bajita la voz. Ah, perdón, ahí. Anaí, muy bien, sí, 3/4. Para B, ¿con qué probabilidad tenemos el fenotipo dominante para B? 1. ¿Cuánto? 1. Ajá, muy bien. ¿Todo el mundo de acuerdo en ese 1? Porque a fuerzas va a pasar B mayúscula y eso significa que o vamos a tener B mayúscula o B mayúscula B minúscula y los dos van a tener el mismo fenotipo dominante. ¿Sí? Para C, ¿con qué probabilidad vamos a tener algo que tenga el fenotipo recesivo? Un medio, ¿no? 1/2. Y eso es porque en la mitad de las veces va a pasar esta C mayúscula, siempre va a pasar C minúscula, va a ser 1/2 por 1. Luego, para D, ¿con qué probabilidad vamos a tener algo que tenga el fenotipo dominante? 0. 0. Ajá. Y ya con eso no tendríamos que hacer nada más, pero vamos a hacer de cuenta que no vimos ese 0. Para E, ¿con qué probabilidad tenemos un fenotipo recesivo? También 0. También 0, ¿no? Porque este no tiene E minúscula y entonces sería 1/2 por 0 y eso es 0. Sí, entonces la respuesta de todo esto es 0. ¿Hasta ahí todo está bien? ¿Alguien no le queda claro? Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la pareja de abajo. Y espero que ahí ya salga algo distinto de 0 y que me haya fijado, no la haya regado otra vez. ¿Con qué probabilidad esta pareja de acá va a tener un hijo como estos? Con respecto a A, ¿con qué probabilidad tenemos algo que sea heterocigoto para A? Es que sí es el mismo caso que arriba. ¿Cómo? Es que los dos hablaron al mismo tiempo y no entendí. Que 0, porque igualmente no tenemos ningún lugar de donde sacar una E mayúscula. Ah, sí, pero entonces otra vez va a ser muy parecido a lo de arriba. Pero otra vez vamos a hacer de cuenta que no vimos eso, y les insisto, si eso lo contestan en un examen, ya con eso está bien, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir el camino un poco más largo para ver
¿Qué es lo que pasa con los otros genes? Con respecto a A, ¿con qué probabilidad tenemos un hijo con este genotipo en esta cruza? ¿Alguien? ¿Salvador? Chido. ¿Con qué probabilidad tenemos un hijo con heterocigoto en esta cruza si nada más nos fijamos en el gen A? Pues yo obtuve que era un medio. ¿Todo el mundo de acuerdo con eso en medio? A mí me salió un entero. Uno. Uno. ¿Por qué? Porque un padre tiene dos A mayúsculas Ajá. y el otro dos A minúsculas. Entonces, en todas las probabilidades sería A mayúscula minúscula. Ajá, tiene razón Héctor. Este a fuerzas va a pasar una A mayúscula y este a fuerzas va a pasar una A minúscula y entonces siempre van a tener hijos heterocigotos para A. ¿Queda claro por qué es uno y por qué no es un medio, Salvador? Sí, sí, ya. ¿Sí? Ya me fijé. Bueno, si alguien dijo algo. ¿No? Bueno, y para B, ¿con qué probabilidad van a tener un heterocigoto estos dos padres? ¿Anaí? Perdón, ¿me repite la pregunta? La misma pregunta, pero para B. O sea, ¿con qué probabilidad van a tener un heterocigoto estos dos padres? Un medio. Un heterocigoto. Pero estamos viendo lo del fenotipo. No, sí, estamos viendo lo de arriba. Esta de acá, sí. Sí, un medio. Un Para medio. B, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más para C? ¿Con qué probabilidad van a tener un homocigoto recesivo? Estos dos padres. ¿Cuánto, Palomo? Un cuarto. ¿Sería un cuarto? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Para D? ¿Alguien? Es dos heterocigotos que tienen un heterocigoto, eso es un medio. Y para E, es cero, ¿no? Porque no hay nadie que pueda poner una E mayúscula. Entonces aquí va a ser cero y el producto de todo esto es cero, ¿no? Y entonces es imposible que tengan un hijo como este. Para esta otra de acá, pues si ven, los genotipos se parecen mucho. Entonces aquí va a ser 1, porque es la misma pregunta que para acá arriba. Aquí va a ser un medio, porque es la misma pregunta que para acá arriba. Esta va a ser diferente. ¿Con qué probabilidad van a tener un heterocigoto estos dos? Un medio. Un medio. Para D, ¿con qué probabilidad estos dos van a tener un heterocigoto? Se repiten. Sí, es cierto, es igual que arriba, un medio. Y esto también es 0 y al final es 0, ¿no? Y en cuanto al fenotipo, otra vez, ¿con qué probabilidad estos van a tener un hijo que tenga el fenotipo dominante para A? 1. 1. Para B, ¿con qué probabilidad van a tener un hijo con el fenotipo dominante? 3 cuartos. 3 cuartos. ¿Todo el mundo de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Para C, ¿con qué probabilidad van a tener hijo con el fenotipo recesivo? Un cuarto. Un cuarto. Para D, ¿con qué probabilidad van a tener algo que tenga el fenotipo dominante? 3 cuartos. 3 cuartos, ajá. ¿Y en qué letra vamos? A, B, C, D. Y para E, ¿con qué probabilidad van a tener algo que tenga el fenotipo recesivo? 1.
1. Y entonces el resultado de esto, que es el primer número que no nos da 0, es 9 entre 4 por 4, entre 64. ¿No? Que es 4 al cubo. ¿Todo el mundo de acuerdo? Bueno, si no hay dudas de esto, ya salimos de este repaso rápido de genética mendeliana. Ahora, algo que nosotros estamos aprovechando es que estamos diciendo que lo que pasa en un gen no afecta a lo que pasa en otros genes, ¿no? La razón por la que podemos hacer estas multiplicaciones y tratar por separado lo que pasa en A, de lo que pasa en B, de lo que pasa en C, de lo que pasa en D, sacar las probabilidades y después multiplicarlas y dar el resultado, es porque estamos suponiendo que lo que pasa en un gen no afecta a lo que pasa en otros genes, ¿no? Que se comportan de manera independiente. Sí, siempre que hablo de probabilidad, a mí me gusta hablar de las palelocas. ¿Se acuerdan y seguramente ya se los he mencionado desde antes? ¿Se acuerdan mi argumento con las palelocas para ilustrar la independencia y la dependencia de dos variables aleatorias? ¿O no? ¿O conviene que lo repita? Sí me acuerdo que lo mencionó, pero ni siquiera me acuerdo cómo son las palelocas. ¿Cómo son las palelocas? Muy bien. Déjenme compartirles toda la pantalla. De un lado tienen una cosa y del otro otra. Ajá. Mejor aprovechando que tenemos internet aquí, mejor busco las palelocas en la red y se las enseño. Entonces, las palelocas son estas paletas que nosotros tenemos aquí, ¿no? Entonces, es una paleta que tiene, en un solo palito, tiene dos paletas, ¿no? Dos dulces en los extremos. Y el chiste es que son planas las paletas, la parte de caramelo de la paleta son planas y tienen caritas pintadas. Entonces, si nosotros echamos dos volados, pues lo que pasa en una moneda no afecta de ninguna manera a lo que pasa en la otra moneda. Y entonces, la probabilidad de que tengamos águila en las dos monedas es igual a la probabilidad de que tengamos águila en la moneda de la izquierda por la probabilidad de que tengamos águila en la moneda de la derecha, ¿sale? Y esto es un medio por un medio y por eso es que la probabilidad de que tengamos dos águilas es igual a un cuarto. El chiste es que podemos estimar esta probabilidad de esta manera con el producto de las probabilidades porque los eventos son independientes. Pero ahora vamos a pensar en una paleloca que tiene en un lado dos caritas que están felices y del otro lado, si vemos la misma paleloca al revés, vamos a ver que tiene dos caritas que están tristes. Y entonces, aquí lo que pasa es que gracias al palo que une las dos paletas, lo que pasa con una de las caras no es independiente de lo que pasa con las otras caras. Si nosotros aventáramos una paleloca en un proceso análogo a los volados, pues lo que pasa en esta moneda tiene que ver, no en esta moneda, en este lado de la paleta, tiene que ver con lo que pasa en este lado de la paleta. De forma que se dan cuenta de que la probabilidad de que tengamos carita feliz en la moneda de la izquierda
siempre va a ser un medio, ¿no? Porque, pues, o la paleta cae de un lado o cae del otro, y o va a estar triste o va a estar feliz, ¿no? De la misma manera, la probabilidad de que tengamos una cara triste en la moneda de la izquierda va a ser igual a un medio. No en la moneda, cuando digo monedas me estoy refiriendo a las paletas, ¿no? La probabilidad de que tengamos una cara feliz en la paleta de la derecha va a ser igual a un medio, y la probabilidad de que tengamos una cara triste en la moneda de la derecha va a ser igual a un medio. ¿Sale? Pero entonces, la probabilidad de que tengamos dos caras felices, si fueran independientes, sería el producto de las probabilidades, un medio por un medio, un cuarto. Pero aquí ese no va a ser el caso, porque o las dos caras felices están para el mismo lado, o las dos caras tristes están para el mismo lado. Esta probabilidad es igual a un medio. Y la probabilidad de que las dos caras... de que las dos caras estén tristes... ¿no? También va a ser igual a un medio. Y la probabilidad de que tuviéramos la cara feliz en una y la cara triste en otra es 0, ¿no? En este caso, o al revés, que tuviéramos la cara triste en una, pero la cara feliz en otra, es igual a 0, ¿no? Entonces, en este caso, cuando no son independientes los dos eventos que nosotros estamos revisando, no funciona eso de que la probabilidad de dos eventos es el producto de las probabilidades de los eventos por separado. Y así es justo como distinguimos eventos que son independientes de eventos que no son independientes, ¿sí? Bueno, entonces, el truco que nosotros seguimos en el ejercicio de ahorita, de multiplicar las probabilidades, nada más funciona cuando los genes de los que estamos hablando son independientes. Pero hay casos en los que no se cumple esta regla de Mendel, en las que los genes no se comportan como independientes. Y entonces, en esos casos, no nos va a funcionar el truco que nosotros seguimos. ¿Se acuerdan en qué casos es que no hay esta independencia entre los genes? ¿Alguien nos recuerda? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué significa? Sí, perdón. Cuando hay recombinación, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? Cuando hay recombinación, ¿qué pasa? En momento de mitosis, cuando hay unos genes tan cerca que en el momento de partir los cromosomas se va un pedacito, o sea, como que están tan juntos que se van juntos, ¿no? Entonces no se separan, por así decirlo. Entonces, más bien, cuando no hay recombinación, ¿qué es cuando no hay recombinación entre los genes? O no puede haber recombinación, o es mucho más difícil que haya recombinación entre los genes. Eso significa que no se comportan de manera independiente. Entonces, una forma en la que las reglas de Mendel que nosotros vimos funcionan es si los genes de los que estamos hablando están en cromosomas distintos. ¿Por qué? Porque a la hora de la meiosis, a la hora de repartirse los cromosomas de origen paterno y de origen materno se reparten indistintamente. Es decir, a un gameto le puede tocar el cromosoma 1 de origen paterno
y el cromosoma 2 de origen materno con la misma probabilidad con la que les toca el cromosoma 1 de origen paterno y el 2 de otro origen distinto al que dije, ¿no? De origen materno. ¿Sí? Y eso pasa indistintamente y se barajean de manera aleatoria. Pero si los dos genes están en el cromosoma y muy cerca entre ellos, es fácil que viajen juntos. ¿A qué me refiero con que viajen juntos? Vamos, déjenme hacer un esquema. Aquí tenemos un cromosoma que vamos a decir que es el cromosoma 1 y aquí vamos a tener otro cromosoma que lo voy a poner más chiquito para que se note que es un cromosoma distinto, que es el cromosoma 2. Y vamos a suponer que en el cromosoma 1 está el gen A y en el cromosoma 1 de origen paterno tenemos el alelo A mayúsculo. Y en el cromosoma 1 de origen materno tenemos el alelo de la madre, pero tenemos el alelo A minúsculo. Y acá tenemos el alelo B mayúscula y también es heterocigoto y tenemos el alelo B minúsculo. A la hora de hacer los gametos, nosotros tenemos que poner un cromosoma 1 y un cromosoma 2. Y no nos fijamos en cuál, en si es de origen paterno o materno. Entonces aquí existen 4 posibles combinaciones. Podríamos tener este y este para un gameto, o podríamos tener este y este para otro gameto. Este gameto en este caso tendría el genotipo o el haplotipo A mayúscula, B mayúscula. Este tendría el haplotipo A mayúscula, B minúscula. Otro posible gameto es aquel que tiene el cromosoma 1 de origen materno y el 2 de origen paterno, y este va a ser A minúscula, B mayúscula. Y el otro, el que nos falta es este de acá y este de acá, ¿no? Y este va a ser A minúscula, B minúscula. Y como podemos poner los cromosomas en cualquier orden, pues en cualquiera de las dos combinaciones, pues entonces lo que pasa con A es independiente de lo que pasa con B, ¿sí? Y por eso cuando los genes están en distintos cromosomas, se cumplen bien las reglas de Mendel. Ahora, ¿hasta ahí vamos bien? Vamos a ver otro ejemplo. Y en este nuevo ejemplo, vamos a suponer que el gen A y el gen B están en el mismo cromosoma y muy cerquita. Y entonces el cromosoma de origen paterno va a tener A mayúscula y B mayúscula, y el cromosoma homólogo de origen materno va a tener A minúscula y B minúscula. ¿Qué es lo que va a pasar? A la hora de hacer los gametos, o ponemos el cromosoma 1 de origen paterno o el cromosoma 1 de origen materno, y entonces, si no hay recombinación entre estos dos genes, y si están muy cerca, la probabilidad de que haya recombinación es muy pequeña, entonces vamos a tener o el cromosoma que tiene A mayúscula, B mayúscula, o el cromosoma que tiene A minúscula, B minúscula, ¿sale? Y no vamos a tener con alta probabilidad en el mismo gameto A mayúscula y B minúscula fácilmente, ¿sí? O A minúscula y B mayúscula. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Queda claro? El estar cerca en el mismo cromosoma funciona, en cierto sentido, como el palito de las panelocas y une el destino de estos dos alelos que están ligados, eso significa estar muy cerca en el cromosoma, y hace que para llegar a los gametos, esos dos alelos de distintos genes suelan viajar juntos. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Ahora, ¿qué es lo que pasa si tenemos un caso distinto?
Si tenemos, otra vez en el mismo cromosoma, al gen A y al gen B, pero al gen B lo tenemos muy lejos en el mismo cromosoma. Y tenemos otra vez, son dobles heterocigotos. Este bicho es heterocigoto para A y heterocigoto para B, pero el gen A y el B están en el mismo cromosoma. El hecho de que haya tanto espacio entre estos dos genes significa que es relativamente alta la probabilidad de que haya recombinación entre estos dos cromosomas y que por lo tanto podamos obtener cromosomas que son A mayúscula, B minúscula, si es que hay recombinación, o podemos tener el cromosoma A mayúscula, B mayúscula, si no hay recombinación, o podemos tener el cromosoma A minúscula, B mayúscula, si hay recombinación, o el cromosoma A minúscula, B minúscula, si no hay recombinación. Entonces, cuando están muy lejos los dos genes, aunque estén en el mismo cromosoma, siguen funcionando las reglas de Mendel. Cuando no funciona es cuando los dos genes están muy cerca en el mismo cromosoma, porque en ese caso la probabilidad de que haya recombinación es muy, muy baja. Casi nunca se van a barajear y entonces los dos genes, los dos alelos de los dos distintos genes, suelen viajar juntos. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Sí. ¿Sí? La clase hoy no acaba a las 11, ¿verdad? Acaba a 11:30. Sí, 11:30. Muy bien. Bueno, entonces, se dan cuenta de que, ¿qué es esto de la recombinación? Si nosotros tenemos estas dos secuencias que son homólogas, puede haber, o sea, en el cromosoma de origen paterno y el cromosoma de origen materno, puede haber recombinación y eso significa que los dos cromosomas intercambian pedazos y creamos nuevas combinaciones. Si la distancia entre los dos sitios, entre los dos genes que tenemos, es muy grandota, pues la probabilidad de que haya recombinación entre estos dos genes es alta. Pero si es muy pequeña esa distancia, la probabilidad de que haya recombinación es muy chiquita y entonces van a tender a viajar juntos los dos alelos de los que estamos hablando. Entonces, todo esto, a lo que estoy apuntando, es a que si en el ejemplo en el ejercicio que yo les puse hace rato, les hubiera dicho que dos genes de los que estamos hablando están muy cerca en el mismo cromosoma, no podrían ustedes aplicar las reglas que nosotros hicimos. Tendrían que, no se pueden multiplicar las probabilidades de los genes por separado porque no funcionan de manera independiente, ¿sí? Y bueno, vamos a obviar, porque eso lo ven en otras clases, como los detalles moleculares de la recombinación, pero en esencia es que dos cromosomas son homólogos, intercambian pedazos y la probabilidad de que haya recombinación entre dos genes, pues depende de la distancia a la que están esos dos genes. Y entonces, si nosotros supiéramos la probabilidad de que haya recombinación entre dos genes, nosotros podríamos estimar cuál es la probabilidad de que tenemos esos dos genes. Lo que estoy poniendo aquí en esta diapositiva es un ejemplo en el que, como este que tenemos acá, tenemos dos genes en el mismo cromosoma, tenemos A mayúscula y B mayúscula en el mismo gen, en el mismo cromosoma, A minúscula y B minúscula en el mismo cromosoma, y aquí lo que estamos diciendo es cómo nosotros calculamos la frecuencia de recombinación para este caso, si tomamos la frecuencia con la que ocurre cada uno de los posibles gametos, si conocemos la tasa de recombinación. Se dan cuenta de que si estaban en cromosomas distintos, que era el caso que revisamos, vimos que la frecuencia de cada gameto era 1/4. Pero en este caso, si existe una tasa de recombinación
menor a 1 medio, entonces la frecuencia con la que esperamos estos gametos va a ser distinta y va a estar dada por estas expresiones. Por ejemplo, vamos a ver el caso que es equivalente al de las palelocas, es decir, la tasa de recombinación es 0. Y en ese caso, la frecuencia de los gametos A mayúscula, B mayúscula va a ser 1 medio, la frecuencia de los gametos A minúscula, B minúscula va a ser 1 medio, porque si R es igual a 0 es 1 medio por 1 y 1 medio por 1, y la frecuencia de estos gametos va a ser 0 porque R es 0. Y en función de cuál sea la tasa de recombinación, que les insisto, depende de la distancia a la que están dos genes en el mismo cromosoma, podemos ir ajustando estas frecuencias. Si nosotros supiéramos estas tasas de recombinación, sabemos con qué probabilidad ocurren todos estos gametos y tendríamos que ajustar, dado esto, para poder calcular las probabilidades de la manera en la que lo estábamos haciendo desde antes. ¿Sí? ¿Hasta ahorita todo está claro? Entonces, lo importante de esta parte es de que esas reglas que nosotros vimos, de poder tratar a los genes por separado y después multiplicar las probabilidades, nada más funciona cuando los genes están o en distinto cromosoma o en el mismo cromosoma, pero muy lejos entre sí. ¿Sí? Bueno, entonces, con esto cerramos el repaso de genética mendeliana. Y por favor, es muy importante que si algo no le queda claro a alguien, me lo diga ahorita. ¿No? Bueno, ¿qué tiene que ver Mendel con la evolución? ¿A alguien se le ocurre cuál es la importancia de Mendel? ¿Por qué en un curso de biología evolutiva estamos empezando hablando de Mendel? ¿Qué tiene que ver? Pues simplemente hablando de todo esto de la pandemia, podemos ver una evolución clara, ¿no? En cómo es que existe este intercambio de material genético. Entonces, para poder entender cómo es este intercambio, qué tantas variantes puede llegar a tener un gen con respecto a otro, necesitamos entender cuáles van a ser estos cambios con los genes dominantes o recesivos. Sí, sí, es cierto. Pero hay algunas otras cosas que parecen más sutiles, pero que en realidad son muy, muy importantes. Y para empezar a eso, quiero que nos pongamos en el contexto en el que vivía Mendel, ¿no? Mediados del siglo XIX, y cómo la gente pensaba que era la herencia en ese entonces. La verdad es que la gente daba esa pregunta por resuelta. No era que Mendel llegó a responder una pregunta que todo mundo se hacía. Lo que pasa es que tenían una respuesta errónea, pero todo el mundo creía que entendían cómo funcionaba la herencia. Lo que en esa época se imaginaban, lo que pensaban, es que la herencia funcionaba por obteniendo algo así como un promedio. Y a esa forma de herencia le llamaban la mezcla de sangres, o sea, más comúnmente como mezcla de sangres, o herencia por mezcla, ¿no? Que es lo que dice aquí. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que lo que se imaginaban es que pues los hijos eran un promedio de los padres, que la forma en la que todo el mundo reconocía que había herencia de características, que los hijos se tendían a parecer a los padres, y
lo que es bastante fácil suponer es, bueno, pues si alguien es hijo de un papá y de una mamá, pues de alguna manera a la hora de definir cómo son los hijos, se promedian las características de los padres. Entonces, desde este punto de vista, que ahora sabemos que es erróneo, pero que era el claramente dominante en el siglo XIX, lo que se imaginaban es que si una señora de 1,80 tenía hijos con un señor de 1,60, pues entonces iban a tener hijos de 1,70, ¿no? Se promediaban las características, los hijos heredaban la característica de los padres, pero pues como es de los dos padres, pues se terminaban promediando las características, ¿sí? Y esto pues para todas las características que alguien se imaginaba heredables. Para el tamaño de las orejas, para qué tan lacio o chino es el cabello, para cualquier característica que se imaginaran, se promediaban las características. Y esto parece que tiene sentido, ¿no? O sea, si nosotros nos fijamos, los hijos de dos personas que son muy orejones, pues van a ser orejones y en cambio van a tender a ser orejones. Y en cambio, con una alta probabilidad, si vemos a alguien que es muy orejón con alguien que tiene las orejas muy chiquitas, pues es probable que obtengamos hijos que tengan las orejas medianas. Visto por encimita, sin cuantificar y solamente con la experiencia de las personas, esta forma de herencia parece que tiene sentido y aún ahora no nos suena tan descabellado, ¿no? Y eso vale para cualquier característica, ¿no? Para el tamaño, para el color de piel, para cualquier característica se imaginaban que funcionaba así. Mendel justo lo que descubre es que las características no se promedian y que si se dan cuenta en esta forma de herencia mezclada, lo que pasaba es que las características iban perdiendo fuerza, ¿no? Si teníamos un grandote con una chiquita, iban a tener un hijo mediano, y si a ese mediano lo cruzábamos con otro mediano, pues todos los hijos iban a salir medianos o alrededor de medianos. Nunca iban a salir hijos que fueran como los abuelos. Y justo lo que demuestra Mendel es que la forma más fácil de describir lo que demuestra Mendel es que se puede abuelear. ¿Le suena eso de abuelear? ¿A qué se refiere o no? Sí, ya nos lo había comentado también, que, o sea, por ejemplo, no sé, tu abuelo tiene los ojos azules, pero tus papás no, y tú sales con ojos azules, ¿no? Ajá, y es decir, que las características pueden no perder su fuerza, a pesar de que estén escondidas en una generación, en el ejemplo que puso ahí, estén escondidas en los padres, pueden volver a salir con la misma fuerza en la siguiente generación. Y eso no funcionaría, no ocurriría de la misma manera si fuera por mezcla de sangres, por promedios. Ahora, además de esto de abuelear, ¿qué otros problemas a ustedes se les ocurre que hay? Es decir, vamos a suponer que nosotros somos férreos defensores de la mezcla de sangres. ¿Con qué observaciones tendríamos problemas? ¿Qué datos, fuera, además de las abueladas, qué datos hay que se oponen a nuestra teoría, a nuestra hipótesis de la mezcla de sangres? ¿Alguna idea? Pues no sé para dónde va, no sé si las mutaciones o ¿No sabes si qué? las mutaciones, no sé.
Bueno, no voy para allá. Por ejemplo, con esto de la mezcla de sangre, si fuéramos muy, muy estrictos, ¿cómo tendrían que ser los hermanos? Iguales. O sea, si todos los hermanos que tienen, o sea, que son hijos de los mismos dos padres, tendrían que ser iguales, ¿no? Porque son el promedio de la misma cosa. La forma de defender este punto de los que sustentaban la mezcla de sangres era diciendo que también importaba, a la hora de definir características, cosas como el ambiente, ¿no? Y entonces si alguien salía más grande, pues era porque comía más, por cualquier cosa así, ¿no? Y entonces cualquier desviación del promedio se lo achacábamos al ambiente o a la edad de los padres al momento de concebir, que al fin y al cabo es una característica también ambiental, o cualquier cosa así, ¿no? Y por ahí se escabullían de la pregunta. Y por supuesto que el ambiente sí tiene mucho, sabemos ahora, que sí tiene mucho que ver en las características. Pero no obstante, eso no significa que la mezcla de sangres sea la respuesta correcta. La respuesta más cercana a la realidad se debe a Mendel, ¿no? Acerca de cómo es la herencia. Y lo que vamos a ver con el artículo que les voy a dejar de leer para el martes, es que si nosotros creyéramos, y es algo en lo que quiero que pongan mucho énfasis en el artículo que les voy a dejar leer, es que si nosotros pensáramos que la mezcla de sangre es la buena forma de describir cómo ocurre la herencia, la selección natural no funciona. Y hasta ahorita no hemos definido estrictamente de qué se trata la selección natural, pero todo el mundo ya tiene una noción, ¿no? de lo que se trata, ¿no? El chiste es de que si tenemos organismos distintos en una población y algunos organismos son más buenos para sobrevivir porque son más rápidos o porque tienen los colmillos más grandes o lo que sea, o porque son más buenos para ligar y conseguir pareja, por cualquier cosa, en la siguiente generación, esos organismos que son muy buenos para reproducirse o sobrevivir van a tener en promedio más hijos que los otros bichos. Y eso significa que la composición de la población cambia a la siguiente generación porque, como los organismos heredan las características, pues entonces va a haber más hijos que tengan las características asociadas a ventajas para sobrevivir o reproducirse, ¿no? Y eso es la selección natural. Y lo que vamos a ver es que la mezcla de sangres pone en riesgo, o sea, hace que la evolución por selección natural no funcione. Como quiero que ese argumento lo discutamos bien después de haber leído ese artículo, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. Vamos a suspenderla para que leamos ese artículo, discutamos y después podamos seguir avanzando. ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿O algún comentario? Creo que ninguno. ¿No? En el artículo, sobre todo, quiero que pongan atención a este tema que les estoy tratando, ¿no? Sobre todo en la última parte del artículo, el autor se va por otros lados que a él le interesan más, pero la parte que a mí me interesa, digo, por supuesto, también léanlo y también pongan atención, pero la parte que a mí me interesa más para la discusión de la clase es la que trata este tema, ¿no? La dificultad de la evolución a través de la selección natural cuando hay mezcla de sangres. Entonces vamos a dejarle ahí por hoy y nos vemos el martes. Les subo el artículo en un rato y que tengan muy buen fin de semana. Gracias por atenderme. Nos vemos entonces. Gracias. Gracias, profe. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe, nos vemos.